Muy buenas tardes, noches, días, gente que le gusta leer, que le gusta pensar, que le gusta reflexionar, sobrepensar la vida, que le gusta viajar y contemplar. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Yo, por mi parte, ahora estoy bien. La verdad, he estado un poco perdida por estos medios, como que no he subido los videos, los últimos videos de una manera continua porque la verdad he estado un poco sin energía, dejémoslo así, y un poco hastiada también. He estado un poco alejada de las redes, pues sobre todo Instagram, porque sí, ¿no? Está este fastidio de las redes de mi parte, porque siento que es una forma de controlarnos y de estarnos vigilando nosotros mismos todo el tiempo, posteando, grabándonos, todo lo que andamos haciendo, lo que pensamos, lo que opinamos frente a un montón de cosas. Es como ese culto al ego, ¿no? Demasiado, que me fastidia a mí. Y bueno, en resumidas cuentas, he estado un poco rayada con eso, pero realmente me gusta mucho esta plataforma de YouTube porque siento que es una plataforma más lenta, ¿no? Que las otras plataformas, en donde te están empujando todo el tiempo a ser rápido, a sacar cosas una tras otra. Sí, bueno, realmente veo y analizo que yo no funciono así, pero sigo firme, sobre todo con YouTube, porque siento que va más a mi ritmo y que me permite explorar cómo quiero yo habitar esta plataforma. Cerrando esta aclaración, en el video de hoy les quiero hablar sobre mi primer libro, la primera lectura que hice de Mario Vargas Llosa. Y es que miren, la verdad, yo tenía mucho prejuicio, mucha reticencia, estaba muy prevenida a leer al autor porque bueno, tal vez como muchos saben, él junto a otros como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, si mal no estoy, hicieron parte del boom latinoamericano, y este movimiento fue tan fuerte y los libros y los nombres de ellos sonaron tanto, estaban tan expuestos por todas partes, tantas críticas literarias, tantas opiniones, tanta gente intelectual hablando de sus libros y de los autores, que eso creo que nos genera a muchos, a mí, por ejemplo, una distancia sin haberlos leído, como un cansancio, porque es como que toda esta opinión de grandes autores genera, claro, cosas muy buenas, pero también puede generar cosas no tan buenas a la hora de querer atrapar nuevos lectores, y es que hacen sentir, o por lo menos yo me sentía como ya hastiada de los comentarios y de los análisis y de las críticas que hacían de estos autores, y los ponían como en un lugar tan alto, en un pedestal, que precisamente también eso me hacía por lo menos pensar a mí, y no creo equivocarme cuando siento que a otras personas les pasa, que esos libros y esos autores están fuera de nuestro alcance. Tienen una manera de escribir, una manera de narrar, una manera de contar historias que de alguna manera es un poco complicada por ser como una literatura y unos nombres de autores como tan elevados. Básicamente eso, espero me estén entendiendo. Pero hace unos meses estuve visitando la casa de un amigo y él estaba sacando unos libros pues que ya no quería tener en su casa, y pues yo aproveché y me llevé unos cuantos y vi justamente el nombre de Mario Vargas Llosa y me dije, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad de tener algo de este autor y en algún momento leerlo. Me lo llevé, lo guardé en mi biblioteca y sinceramente no estaba esperando leerlo prontamente porque seguía como esta actitud mía, pero pues
debo decir que por motivo de la desafortunada muerte de este autor, yo dije, ¿sabes qué? Pues es un buen momento para empezar a leer algo de él. Esto suena chistoso, como que, ya que se murió, pues es un buen momento para leer algo de él. No quiero que suene así, pero pues sí, como que esa fue una excusa para decir, oye, leámoslo a ver qué onda. Por todo ese boom mediático por esos días del autor y noticias que salieron y demás, dije, lo voy a leer. Y no lo pensé y me cogí el libro que saqué de la biblioteca de mi amigo, el cual es Travesuras de la Niña Mala. Sinceramente, nunca había escuchado este título del autor. El más sonado, la verdad, ha sido, o el que yo más he escuchado es La Ciudad de los Perros, creo que se llama, pero este nunca lo había escuchado. Y pues pedí como opiniones al respecto antes de leerlo por Instagram y fueron como variadas. Algunos dijeron, sí, léetelo, es súper bueno, y otros personajes dijeron, no, esto es demasiado malo, no es bueno. Y bueno, pues nada, me embarqué a leer este libro con todo eso que les he venido comentando. Y ¿qué puedo decir? Creo que es el mejor libro que me he leído en lo que va del año, sin desmeritar la grandiosidad de otros que me he leído, porque en realidad he leído buenos libros este año, según yo. Pero me sorprendió desde el primer capítulo, de una me enganchó. Y no es tanto como por la escritura, que no es mala, sino por la manera en la que sabe llevar la historia. En sí, por la historia, que es demasiado, sí, interesante, te mantiene interesado en qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Esto es sobre todo como lo que más rescato de este libro. La idea en sí de la historia y cómo él va llevando la historia, que me parece estupendo. Hace mucho yo no recuerdo que estuviera tan interesada y tan ansiosa de querer llegar al final de un libro para saber cómo iba a terminar. Y esto me pasó con Mario Vargas Llosa y la novela Travesuras de la Niña Mala. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿de qué se trata esta historia? Él quiso narrar ciertos acontecimientos históricos que estaban sucediendo en ese momento en diferentes partes del mundo. Tal fue la Revolución Cubana, cómo se sintió esa Revolución Cubana en el mundo, sobre todo en Lima, que es donde es el personaje principal de esta historia, pero también en Francia, que es donde se va a vivir este personaje después, porque era como su única ambición, irse a vivir a París. Pero también nos va a hablar de un momento histórico súper interesante, como lo fue el nacimiento del hipismo, que fue en Londres, con esta nueva música, estos nuevos músicos como los Beatles sobre todo, la apertura de mente hacia el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras cosillas que guarda en sí ese inicio del hipismo en Londres, pero también nos va a contar un poco de cómo era esa España en esos años, que no era tanto una España como la vemos hoy en día, como un país súper desarrollado, sino que era antes, en esos tiempos, no tan desarrollado como ahora, ¿no? Se lograba ver e incluso equiparar un poco a los países latinoamericanos. Y con estos momentos históricos que Mario Vargas Llosa quería narrar, pues se crea un personaje o dos personajes, que es la historia de un hombre y una mujer de Lima, de Perú, que van a estar cruzándose todo el tiempo en estos diferentes lugares del mundo y se van a estar entrecruzando pues por una historia de amor demasiado particular, que ustedes si se animan a leerlo ya verán de qué se trata esta historia de amor. Y bueno, se van a desenvolver una clase de acontecimientos demasiado
dramáticos, diría yo, graciosos también, indignantes también, sentí indignación, mientras ellos van habitando todos estos espacios de los que les estoy hablando, y Mario Vargas Llosa de una excelente manera nos logra concientizar un poco o informar un poco de cómo eran esos países en ese momento específico del tiempo. Al leer esta historia, yo no puedo dejar de preguntarme cómo ¿esto es amor? Porque creo que es una historia sobre todo de amor. ¿Esto es amor? ¿Qué es el amor? Y creo que hay muchas caras del amor, hay muchas maneras de experimentar el amor, y esta historia es una, cada quien la juzgará si está bien, si está mal, acorde a sus valores, a sus principios, a su idea de lo que debería ser el amor y de cómo debería practicarse. Pero una de las cosas que sentí frente a esta historia de amor fue como me encantaría que un hombre me amara de la forma en la que este personaje amaba a la mujer de esta historia. Y también no puedo dejar de preguntarme, ¿será que estoy enferma? ¿Será que soy una tóxica por anhelar que alguien llegue a amarme así? Porque en serio cuando lo lean van a ver de qué les estoy hablando. También logré ver en este libro algo a lo que sufrimos mucho los latinoamericanos, y es el clasismo. En Colombia se vive mucho, y por lo que he podido leer en esta novela, por ejemplo, no se salva tampoco un país como Perú, y estoy seguro que ningún otro país de Latinoamérica es la excepción. El clasismo se deja ver mucho en esta novela, y no pude evitar pensar que hay un poco o mucho de la personalidad que dicen otras personas cercanas o que tuvieron la oportunidad de convivir con Mario Vargas Llosa de alguna manera. Pues sí, que hay como algo de su manera de ser en esta historia, porque una de las cosas por las que Mario Vargas Llosa fue muy criticado, incluso odiado por mucha gente, fue por su clasismo. Varias personas dicen que era un clasista, y eso se puede apreciar en sus diferentes columnas de opinión, porque él no solamente fue escritor, también fue periodista, fue político, y en estos diferentes campos el escritor deja ver sus posturas frente a la política, frente a la mirada que tiene de la gente clase media baja. Incluso hay anécdotas en donde cuentan que él miraba con malos ojos a Gabriel García Márquez, porque mientras él al parecer era un hombre súper bien vestido, súper bien hablado, que guardaba las etiquetas, pues Gabriel García Márquez era un costeño, mamagallista, que tal vez no le importaba mucho cómo se vestía, o más bien dejaba ver en sus outfits, en su manera de vestir, su personalidad, que era más relajada, más divertida. Y esto a Mario Vargas Llosa evidentemente le molestaba y no lo miraba bien, y bueno, muchos ya sabemos después que la amistad de ellos, si es que hubo una amistad realmente, se rompió al parecer por problemas de faldas, como se dice coloquialmente por acá, o por mujeres, y que Mario Vargas Llosa pues le pegó un puño en la cara a Gabriel García Márquez. Y bueno, hay también declaraciones de Mario Vargas Llosa en donde critica a Gao por supuestamente ser un buen artista pero no un buen intelectual. En fin, por este tipo de posiciones se odia y se critica mucho a Mario Vargas Llosa, y no pude evitar ver permeado eso en esta novela, porque sí se nota mucho ese tema del clasismo aquí,
¿Coincidencia o definitivamente su personalidad en este libro? Pues no lo sé, pero pues se logra ver igual. Mi primera vez leyendo a Vargas Llosa, y si también es su primera vez o no han leído nada de él, las animo a que empiecen por este libro que a mí me pareció una gran historia. Y el final me encantó aparte. Y si quieren leer otras novelas, hay novelas muy destacadas de él, como La ciudad de los perros, Conversación en la catedral y La fiesta del chivo. Déjenme por favor saber si ya han leído algo de Mario Vargas Llosa, si no han leído nada y piensan tomar esta recomendación, o si ya se leyeron esta novela y qué pensaron de ella. Muchas gracias por estar acá, por escucharme, por suscribirse, por compartir el canal, por dejar su opinión, y no siendo más, nos vemos en un próximo video de la tía Milenia. Chao.